Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo os voy a enseñar cómo se realizaría una misión de España en el extranjero, una intervención militar en otro país. Para ello vamos a partir de un supuesto táctico. 14 ciudadanos españoles han sido secuestrados en este país. Estos ciudadanos son trabajadores de una empresa nacional que estaban realizando allí su actividad. Vamos a suponer que estos 14 trabajadores han sido secuestrados en Libia. Todos sabéis que Libia es un estado fallido desde que el genocida Obama lanzó las primaveras árabes y destruyó una serie de países en el Mediterráneo y Oriente Medio, entre ellos Libia. Pues vámonos a Libia. Vamos a imaginar que la intervención se realiza en Libia y para ello vamos a suponer que la intervención se realiza concretamente aquí, en estas instalaciones que veis, que es una planta petrolífera. Aquí trabajando 14 ciudadanos españoles pertenecientes a una empresa nacional y han sido secuestrados. Gracias a nuestro CNI y gracias a la información que recibimos a través de un dron que tenemos desplegado monitorizando la zona, sabemos que los trabajadores se encuentran en este edificio y que este complejo está protegido por entre 20 y 25 terroristas. Terroristas, guerrilleros, llamémoslos como quieren. Bien, para que ya os quede marcado en el mapa y podamos a partir de ahora referirnos con propiedad, hablando militarmente, vamos a llamar al complejo zona de operaciones. La vamos a llamar Zulu Oscar, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a marcarlo. Bueno, no, Zulu Oscar no podemos llamarla. No podemos llamarla porque Oscar es el indicativo que recibe el radiooperador del jefe de unidad en el ejército. Entonces vamos a llamarla Zulu Romeo, que también queda muy bonito el nombre. Zona de rehenes, Zulu Romeo. ¿De acuerdo? Y para ello, obviamente, para proceder a su rescate, hemos desplegado una flota anfibia. Yo sé que a los de la Armada, que están todo el día ahí zurrándose a la sardinilla con Estados Unidos, le llamarían Task Force. Pues yo no llamo Task Force, yo llamo Flota Cervantes. ¿Y por qué Cervantes? Bueno, porque el que no sepa lo que fue Cervantes antes del escritor más importante de la historia de la humanidad, pues que abra un libro de texto, a mí que no me cuente películas. Y por ello le voy a llamar a esta flota Cervantes. Y por supuesto el nombre bonito militar que vamos a poner va a ser el de Foxtrot Charlie. Pues nada, Foxtrot Charlie. Además va a ser Foxtrot Charlie 1 porque inicialmente donde se encontraría la flota, a unos 100 kilómetros de la costa. Además, esta zona que he elegido quedaría aproximadamente, para que lo veáis, a unos 80-90 kilómetros de Trípoli. Trípoli es la capital de Libia. Bueno, para poner en situación, para poner en contexto esta operación, hay que tener presente que Libia ahora mismo está dividida en dos gobiernos. Por un lado está Haftar, que es una especie de guerrillero, mercenario, señor de la guerra y aspirante a jefe de Estado libio, que se encuentra en esta zona de Libia, que más o menos la que controla. Y aquí está el Consejo Nacional Libio, que bueno, pues, en fin, son los encargados de más o menos, bueno, controlan Trípoli y tienen cierto reconocimiento internacional, aunque aquí cada uno es de su padre y de su madre. Ambos, digamos, aspirantes al trono, por llamar de alguna manera, se lavan las manos. Y por lo tanto, por supuesto, si alguno va a decir que si podemos confiar en la policía libia o algo por el estilo, voy a su casa y le pego. Ya está, directamente. Por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos que sacarnos las castañas del fuego. Para ello, aparte de desplegar Foxtrot Charlie, escrito Foxtrot, no, es con T, Foxtrot Charlie, también vamos a proceder a contar con el apoyo de la aviación. Y lo vamos a hacer desde esta bonita localidad manchega, desde Albacete. Aquí, pues directamente tampoco nos vamos a complicar la vida y lo vamos a llamar Albacete. ¿Albacete por qué? Pues por donde está una de las salas de combate del Ejército del Aire, de caza y ataque, como denomina el Ejército del Aire. Desde Albacete van a partir los aviones Eurofighter que van a dar cobertura a Zulu Romeo. Pues bien, amigos, ¿cuál es la distancia? Pues la distancia es esta. Es esta. La distancia volando hacia Zulu Romeo aproximadamente es de unos 1.500-1.600 kilómetros. Como consecuencia de las políticas de extrema izquierda que se han llevado a cabo en los últimos años en España, Argelia no nos permite usar su espacio aéreo. Sin embargo, Túnez sí nos lo permite. Por lo tanto,
no podemos volar atravesando Argelia, que obviamente, como veis, pues sería muchísimo más rápido, más sencillo y nos ahorraría tiempo y por ello combustible. Hay que hacer un vuelo que bordee la costa argelina y ya sí pueda entrar por túnel. Partiendo de Zarbacete y respetando el espacio marítimo y aéreo argelino, más o menos estaríamos hablando de una distancia de unos 1500 kilómetros. Pues bien, a esta altura, en aguas internacionales, más o menos por aquí, es donde se va a proceder a repostar los Eurofighter. Eurofighter tiene una capacidad de unos 1300-1400 kilómetros de ataque y una misión alto-bajo-alto, es decir, vuelo alto, menos consumo de combustible, desciendo para atacar el objetivo y vuelvo a volar alto para poder regresar a la base. Estaría pues prácticamente muy al límite de su capacidad de alcance máximo Eurofighter, pero si repostamos a esta altura ya nos daremos cuenta de que la distancia obviamente se reduce bastante, a unos 900 kilómetros. Por lo tanto, el Eurofighter, en vez de llegar a atacar e irse, podría quedarse al menos media hora realizando una misión de merodeo, con lo cual se va a conseguir ganar mucho. Incluso dependiendo de la carga Eurofighter, si le ponemos 3 tanques de combustible externos, 2 Iris-T para autodefensa y el resto con bombas GBU, porque vamos a imaginar que la operación es mañana, por lo tanto nos vamos a poner a Bristol, ¿de acuerdo? Tendríamos aproximadamente una hora de capacidad de merodeo sobre Zulu Romeo. Pues vamos a comenzar con la misión. En primer lugar, obviamente, no solamente por la información que nos ha proporcionado el Centro Nacional de Inteligencia, sino también a través de una unidad, un STOR de la Infantería Marina que de noche se infiltra en esta posición donde está Zulu Romeo y aquí en esto que parece que está medianamente como abandonado, parece que es una fábrica o una nave o algo por el estilo, podrían monitorizar in situ la zona de los rehenes junto con el avión no tripulado, junto con el UAV, más o menos para que veáis la zona donde se encuentran los rehenes de este edificio está a unos 130 kilómetros, perdón, 130 metros. Algunos diréis, sí, claro, los terroristas no van a tener vigilado ese edificio. Los terroristas son tontos, no porque lo diga yo. Os puedo asegurar que he estado a menos de 50 metros de gente, de terroristas, disparando con morteros sobre una base aliada y no se han dado ni cuenta. Y no estaba muy camuflado, que digamos. Estaba apoyado en una pared, una palmera mirándolos. Y no se han dado ni cuenta. Son unos completos inútiles. Y las películas que nos montamos nosotros, esta gente no se monta ni los anuncios de la película, lo puedo asegurar. Bien, una vez que tengamos la zona monitorizada, procederíamos a realizar la misión de rescate. Esta la realizaríamos de noche, ¿de acuerdo? Después de estar 24 horas vigilando la zona, además del apoyo aéreo para controlar todos sus movimientos cuando hacen los cambios de guardia y demás, porque esta gente tampoco se ocurre cambiar las horas ni nada, van a piñón fijo, procederíamos a realizar el asalto. El asalto se haría con el resto de STOL de la Unidad de Guerra Naval Especial de nuestra Armada. El asalto sería enormemente limpio y conllevaría la eliminación de los terroristas, fundamentalmente tanto por el disparo de fusilería, según iría avanzando nuestra unidad de operaciones especiales, por supuesto con silenciadores puestos en las armas, como con el disparo de los francotiradores. Todos los terroristas serían abatidos y los rehenes secuestrados. Misión cumplida. Ah, amigos, recordar al mariscal prusiano Mork, el mejor plan de batalla ha durado 5 primeros minutos de la misma. Cosas de la vida y nadie sabe por qué. Desde el este se aproxima una columna de vehículos, pick-up y camiones, identificados como enemigos. Se da la orden a los Harrier de detener esa columna sin causar bajas al enemigo. ¿Quién da la orden? Obviamente el Ministerio de Defensa. ¿Qué sucede? El Harrier realiza alguna pasada y utiliza su cañón automático para bloquear el avance. Los terroristas bajan de sus vehículos y a esta altura empiezan a desplegarse. La indecisión del Ministerio de Defensa, la indecisión de los políticos, ha permitido que apenas en las mismas puertas de lo que sería este complejo petrolero y apenas 1,5 kilómetros de donde están los rehenes secuestrados empiecen a desplegarse terroristas. Pero, como la desgracia nunca viene sola, desde el oeste, por esta otra carretera,
también se aproxima otro convoy. La situación se vuelve especialmente crítica y se ordena al otro Harrier que está dando cobertura a la operación que también pare ese convoy. Lo hace a esta altura y se quedan en estas naves de aquí, que no sé si serán naves ganaderas, industriales o vete a saber de qué, pero se refugian aquí. La distancia, en este caso, permitirme que amplíe, aquí estamos. La distancia sería de unos 6 kilómetros hacia donde están los rehenes. En este momento, cuando la Armada pide que se utilicen los Maverick y las GBU para atacar la posición, desde el Ministerio de Defensa no sabe qué hacer. Se recurre a la Presidencia de Gobierno tampoco responde, y esa indefinición hace posible que se despliegue un número indeterminado entre 200 y 400 guerrilleros, terroristas, llámelo como quiera. Estos guerrilleros despliegan morteros de 82 milímetros de origen soviético y empiezan a atacar la posición. Desgraciadamente, una de esas granadas de mortero cae en el techo de Zulu Romeo, hiriendo a 6 miembros de la unidad de rescate de operaciones especiales, uno de ellos de gravedad. Ante esta situación y ante la imposibilidad de que se produzca un rescate por helicóptero, ya que la posición está siendo batida, y la indefinición de nuestros políticos, la propia Armada toma cartas en el asunto. Se ordena a los Harrier que ataquen las posiciones. Los Harrier atacan ambas posiciones, pero como ya las tropas enemigas están desplegadas, el ataque no es demasiado efectivo. Los Harrier tienen que volver a la base y se lanzan a la base, en este caso Juan Carlos I, y se lanzan 2 nuevos Harrier para seguir apoyando a las tropas. Ante esta situación, el almirante en jefe de operación decide que ha llegado el momento de realizar un desembarco anfibio. Y aquí se ha montado nuestro Black Hawk o nuestros soldados de Benghazi. Obviamente, en este caso, la que habíamos denominado como Foxtrot Charlie, que no había corregido de AT porque me da mucha pereza, ya no podría estar a 100 kilómetros y se acercaría a Zulu Romeo a una distancia de aproximadamente unos 15-20 kilómetros. Por lo tanto, Foxtrot Charlie, que ahora si intentaré escribirlo aquí, ya no sería Foxtrot Charlie 1, sino que pasaría a ser Foxtrot Charlie 2. Y en este caso mucho más cerca de la costa. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo ese desembarco anfibio. La misión, que se había realizado de noche, pues acaba de terminar, o acaba de meterse en una nueva fase, mejor dicho, a las 4 del mediodía con el despliegue de un batallón mixto de infantería de marina, formado por vehículos AV-7 y Piraña. Estos vehículos están armados con ametralladora 1270 y lanzagranada de 40 milímetros, es decir, que apenas pueden atacar esta zona, pero sin embargo sí pueden interferir en los ataques que se están produciendo desde aquí. Protegido por los vehículos, lo cual se mantiene a cierta distancia, y utilizando las ametralladoras de 1270 y en cierto modo también el LAG 40, las granadas de 40, bueno, las 40 no, las granadas de 40 milímetros, se empieza a batir este perímetro. Una sección de armas con 2 equipos de mortero, uno situándose en esta zona y el otro situándose en esta zona, nuestros morteros de 81 milímetros, el mortero corto, empezarían a batir ambas posiciones, de tal forma que los terroristas empezarían a retirarse hacia esta otra zona. Las unidades de infantería marina, apoyada por sus vehículos, establecen un perímetro defensivo que, si me deja marcarlo, aunque luego me lo quitará probablemente, pero bueno, os lo voy a marcar, que más o menos comprendería lo que sería esta cuadrícula, ¿de acuerdo? Para proteger a la unidad. Una vez que se ha creado el perímetro defensivo y que se ha interrumpido el fuego de morteros, los helicópteros rescatarían a los heridos. El más grave de ellos sería automáticamente intervenido de forma quirúrgica en el hospital, que para tal fin lleva a bordo en dotación el Juan Carlos I. Una vez que la zona ha sido asegurada, el siguiente rescate y transportado se realiza mediante 2 Chinook de las unidades de guerra naval especial que ha intervenido en el rescate y de los prisioneros. Una vez que todo el equipo de rescate, rehenes y miembros de operaciones especiales está fuera de peligro, pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la de retirar a las unidades que han llevado a cabo el asalto anfibio.
¿Cómo se llevaría a cabo esta segunda fase? Pues esta segunda fase las unidades ya iban a contar con el apoyo de los Eurofighters llegado desde Albacete. Nuestros Eurofighters del ARA 14, no es la que está en Albacete. Bueno, si no es el ARA 14 seguramente me corregiréis, como cuando me equivoqué con la que llamé serie F90 a Santa María, cuando son serie F80, y os lo agradeceré enormemente. Creo que era la 14 la que está en Albacete. Los Eurofighters habrían seguido ya la ruta mencionada sin el apoyo de Argelia, pero con el permiso de Túnez, habrían sido repostados más o menos a esta altura y se dirigirían directamente hacia Zulu Romeo. En Zulu Romeo empezarían a apoyar el despliegue, mientras que nuestras unidades de la Infantería de Marina, los AV-7, automáticamente con sus propios medios, y los Pirañas, en este caso a través de las LCM, embarcarían y, aprovechando esta construcción naval, este espigón que veis aquí, partirían hacia Fostro Charlie II para embarcar en el Juan Carlos I. Mientras que los 8 Eurofighters que habían despegado desde Albacete entrarían en la zona de operaciones y con sus GBU empezarían a atacar posiciones. No tiene que ser un ataque directo, puede ser un ataque cercano, por si esto fuese en casas habitadas, que bueno, no sé si tiene pinta, ¿no? Parece que sí. No causar bajas civiles, podrían descargar las bombas cerca de los objetivos militares, no necesariamente un impacto directo. Lo importante es que no puedan avanzar hacia Zulu Romeo y por lo tanto no puedan interferir en el repliegue de tropas. A las 6 de la tarde ya solamente quedarían las últimas unidades, que son miembros de operaciones especiales del grupo de playa de la Armada. Estos miembros, en la parte final de este paseo marítimo, si me lo permitís, embarcarían en lanchas semirrígidas, en lanchas fuera borda, y pondrían rumbo hacia el Juan Carlos I. Obviamente no van a llegar a Juan Carlos I porque apenas se han penetrado un kilómetro y medio, 2 kilómetros en el mar Mediterráneo, helicópteros Chinook del ejército de tierra, que antes se habían rescatado a los rehenes, ahora procederían a rescatar a estos hombres, como estáis viendo en vuestras pantallas. Obviamente esto no es el mar Mediterráneo, esto es un pantano de España. Rescatados los hombres y las lanchas, porque somos unos muertos de hambre y las lanchas, por supuesto, no vamos a dejarla allí, nos dirigimos hacia Fostro Charlie II. Nos dirigimos hacia nuestra flota. ¿Y qué pasa? Pues que de repente empieza a producirse cañonazos cerca de la flota y nadie sabe qué está pasando. Lo que está pasando es que desde este pequeño puertecito que hay aquí, hay un cañón de 122 milímetros que está disparando a la flota española, sin mucha puntería, sin mucho éxito, pero la está disparando. Esto está poniendo en serio peligro la flota. Una flota sin CIBS y sin capacidad de poder interferir este proyectil, porque lo único que tenemos son los ESSM y la guerra electrónica frente a un proyectil no vale un pimiento. La flota no le queda más narices que poner pies en polvorosa y empieza a alejarse a toda velocidad de la costa para evitar ser interferido. Sin embargo, gracias al satélite hemos podido localizar a este cañón y se manda un par de helicópteros de ataque Tigre para intervenir. Los helicópteros Tigre, con las coordenadas ya previamente establecidas donde se encontraba este cañón, proceden a su eliminación utilizando sus cohetes Hydra. Una vez eliminado el cañón, el Tigre vuelve al Juan Carlos I. En este momento, ya con los Eurofighter de vuelta a España y los Harrier embarcados, la flota Foxtrot Charlie pone rumbo hacia aguas internacionales. Pero en ese momento, el Aegis detecta a un caza que ha despegado. Desde Trípoli, un MiG-23 acaba de despegar y pone rumbo hacia la flota española. No hay ningún Harrier disponible, ya que el Juan Carlos I no es un portaaviones. Al no ser un portaaviones y está utilizando la cubierta de vuelo para acomodar a los Chinook y haber recuperado ya a los Harrier iniciales que habían dado cobertura durante la noche y la mañana a la misión de rescate y luego posterior combate con las fuerzas que se habían aproximado, se encuentran en los hangares y los otros dos Harrier acaban de aterrizar. No pueden volver a despegar.
¿Qué sucede con esto? La realidad es no tener un portaaviones y tener un portahelicóptero. La única opción que le queda de defensa a la flota es lanzar un misil SM-2. El almirante ordena tal ataque, el Cristóbal Colón lanza un SM-2, impacta en MiG-23 y lo destruye. Y sí, no pregunta por radio dónde va ni quién es. Estamos en una situación de guerra. Si tú despegas hacia mi flota, yo te destruyo. A ver si algunos empezáis a ser adultos, que solo soy adulto en el número del DNI. Protegida la flota de cualquier posible amenaza, se dirige hacia esta islita de aquí, que a algunos os sonará por el Mediterráneo, por los telediarios, y que tiene mucha importancia, muchísima importancia, y de esta otra islita pasaría a esta, y de aquí ya directamente hacia aguas italianas, hacia esta otra isla, que si ya esta otra isla no os suena, pues chico, es para fusilarlos. Lo siento por la sinceridad de la palabra, pero es así. ¿Ves? La geografía, vale que no conozcáis islas del Océano Índico, pero del mar Mediterráneo, en fin. Una vez puesta la flota fuera de peligro, pondría rumbo a España y, por supuesto, el militar de la UE que fue herido de gravedad ya está recuperado. No le ha pasado nada. Bien, señores, así es como se llevaría a cabo esta misión de rescate de prisioneros. Ahora, si habéis llegado hasta aquí en estos 20 y pico minutos que llevo explicando esta operación, me gustaría continuar con vosotros explicando un par de cositas más. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, esto lo he hecho en primer lugar porque solo hay 10 países en el mundo que puedan hacer este tipo de operaciones aeronavales. En el continente americano solo hay uno, Estados Unidos. Ni Canadá, ni Brasil, ni Argentina, ni México, ni Colombia, ni Chile, ni ninguno de ellos pueden hacer este tipo de misiones, ni siquiera acercarse a ellas. En Europa, aparte de nosotros, hay 3 países más: Reino Unido, Italia y Francia. Se acabó. Nadie en África. En Oceanía tampoco hay ahora mismo ningún país. Digo tampoco porque Australia podría realizarla, pero Australia de momento no ha adquirido el F-35B que yo sepa. Si lo ha adquirido, pues al 100%. Si no lo ha adquirido, esta misión se le quedaría muy grande a Australia y a efectos prácticos, aunque tiene el Canberra, no podría llevarla a cabo. Y en lo que respecta a Asia, pues habría 3 o 4 países: la India, Japón y Corea seguro, y China, pues dependiendo de cómo funcionen sus tostadoras y cafeteras de las que forma parte su armada y que componen su armada, pues podrían en mayor o menor medida llevar a cabo esta misión. El resto de países, ahora mismo, a día de hoy, a fecha de hoy, ninguno podría realizar esta misión. Somos uno de los únicos 10 países del mundo que está capacitado para llevarla a cabo. Por lo tanto, cuando escuchéis a esos fracasados, a esos cornudos, a esos derrotistas decir que tenemos unas malas fuerzas armadas, no, tenemos unas extraordinarias fuerzas armadas, capaces de hacer cosas increíbles. Como habéis visto en estas imágenes, que todas las imágenes que estáis viendo son imágenes del ejército español, con las que he ilustrado este vídeo, aparte obviamente del mapa para poneros en situación. Tenemos unas fuerzas armadas extraordinarias, maravillosas. ¿Mejorable? Sí, pero como he dicho, es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de retoques. Con un par de toquecitos a la Armada, un par de toquecitos al Ejército del Aire y un par de toquecitos al Ejército de Tierra, quedaría absolutamente todo controlado y tendríamos uno de los ejércitos más potentes del mundo. Ya de por sí tenemos uno de los más importantes. Sobre esta misión, que obviamente es la película que yo me he montado, lo he hecho para dejar manifiestas una serie de cosas, sobre todo de los aspectos negativos que tenemos. Me he ido a Libia. ¿Por qué me he ido a Libia? Bueno, en primer lugar porque era muy fácil irme a Libia. Es un estado fallido en el Mediterráneo. Además, el país me coge prácticamente a la máxima capacidad de alcance Eurofighter. Pero ahí os he metido los multiplicadores de fuerza, en este caso los MRTT, los aviones de abastecimiento aéreo, y hemos posibilitado que Eurofighter, que llega a 1300 kilómetros máximo en una misión alto-bajo-alto, pues pueda ampliar esta capacidad y llegar mucho más lejos. De ahí la importancia de los multiplicadores de fuerza. Es muchísimo mejor tener 50 Eurofighter y 10 MRTT que tener 100 Eurofighter y ningún MRTT. Estas son cosas que deben de quedar siempre muy claras.
Los multiplicadores de fuerza son fundamentales. En esta misión también hemos visto lo que es la incapacidad militar, ¿de acuerdo? Habéis visto como en una misión de rescate en la cual automáticamente tendrían que haber sido extraído el equipo de operaciones especiales que se ha infiltrado con lanchas, obviamente para evitar el ruido de los helicópteros que no fuesen detectados y que iban a ser rescatados por helicóptero. La indefinición política ha obligado a que lo que hubiese sido un ataque masivo con los cañones y con las GBU por parte de los Harrier a las dos columnas que se aproximaban hacia la zona de operaciones, hacia Zulu Romeo, terminase en un disparo de aviso de advertencia a esto se desplegasen y entrásemos en una situación de combate. Esto ha pasado millones de veces y en este mismo país, os recuerdo hace unos años cuando estaba el fracasado Obama y la cornuda de Hillary Clinton, que se montó un tifostio de 3 pares de narices, por no referirme a otra parte de anatomía masculina, con un embajador de Estados Unidos allí y al final un grupo de ex soldados de Estados Unidos que trabajaban como mercenarios, como escolta para la FIA, se liaron a hostia con cientos de terroristas libios. Y al final, antes que los propios estadounidenses, acabaron llegando refuerzos pagados, comprados de Libia. Con lo cual, esto que he dicho no es ninguna locura, es una realidad. Dejar a un solo civil, porque son eso, civiles. Y los civiles, por más que le moleste a uno, son para los militares una desgracia con la que hay que convivir. Porque, macho, hay que protegerlo. Pero si pudiésemos dispararlo, ¿cuánto más se ganaría en muchos casos? El hecho de que las Fuerzas Armadas, en este concepto falso de democracia, que estén bajo el control civil, mire, una cosa es que hay un Ministerio de Defensa, pero otra cosa es que civiles que tienen la inteligencia suficiente para no hacerse encima, tengan que tomar decisiones complejas, de las más complejas que hay, en aspectos militares, como es el tema de una operación, en este caso aeronaval, deja de manifiesto que lo único que va a ocurrir va a ser un desastre. Os he puesto un caso histórico, el de Benghazi, os puedo poner 20.000 casos históricos más, pero al final es una realidad. Y he aprovechado este vídeo para poner esa realidad. Como una operación sencilla en la cual los Harrier hubiesen destruido a 2 columnas y se acabó todo, los helicópteros hubiesen extraído al equipo de operaciones especiales con los rehenes y fin de la historia, se complica y al final, cuando los políticos son conscientes de la que han liado, dejan mano libre a la Armada. Y en el momento que dejan mano libre a nuestros oficiales, la película cambia. Entran los Eurofighter de Albacete, con las GBU barren las posiciones enemigas, entran los Harrier, con los Maverick y las GBU también barren las posiciones enemigas, y la propia Infantería Marina, con un batallón de asalto anfibio mixto con vehículos de cadena y vehículos de rueda, limpian la zona. Una vez que se ha limpiado la zona, se produce primero extracción de heridos, extracción de rehenes en el otro Chinook, y una vez que ya todo está extraído, con el apoyo de esos Eurofighters, las fuerzas de asalto anfibio regresan a la base. Y en último lugar, nuestros hombres de operaciones especiales y rescatados en mitad del océano por los Chinook, que queda espectacular para el final del vídeo. Cosas negativas de esta misión y por qué lo he hecho así, para dejar de manifiesto que tenemos muy buen ejército, pero que por otra parte hay cosas muy mejorables. Cuando os he metido el temita, por ejemplo, que lo he hecho a propósito, de ese cañón que aparece de la nada de 122 milímetros disparando, ¿por qué? Bueno, pues porque esas cosas pasan. Porque esas cosas pasan. Y aquellos que habían estado en combate, sabéis que esas cosas pasan. Que de repente, sin venir a cuento, pues esto es como la verbena del pueblo, que vienen de otros pueblos a apuntarse a la verbena, aunque no sean del pueblo de la verbena. Pues aquí pasa lo mismo. Fijaros un simple cañón de 122 milímetros cómo ha obligado a toda una flota anfibia a darse la vuelta y con el rabo entre las piernas tirar para dentro del mar, para no ser alcanzado. Un solo cañoncito de 122 milímetros. Esta es la realidad. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque no tenemos CIPS. Y aquello que dicen que para luchar contra un misil no es importante un CIPS, que es importante la guerra electrónica, ahora listo, paras un proyectil con guerra electrónica. A ver qué paras. ¡Imbécil! Los CIPS son de vital importancia. Pero luego, como soy muy mala persona, justo cuando ya parecía que todo había terminado, aparece de la nada un MiG-23 DC Trípoli. Y ese MiG-23 que os está demostrando que como no tenemos un portaaviones, no tenemos un avión en QR son las iniciales en inglés de respuesta rápida, que pueda despegar y plantar cara a este caza que ha surgido de la nada, en plan final de Top Gun y también en cierto modo de Maverick.
Y tiene que ser uno de nuestros destructores, con un misil SM-2, quien derribe este avión. ¿Esto hubiese pasado de otra forma? Nadie te dice que no vaya a despegar el MiG-23, nadie te lo asegura. Pero si hubiésemos tenido un portaaviones, si hubiésemos tenido un AWACS, y el AWACS hubiese estado monitorizando la zona. ¿Qué significa esto? Que el AWACS hubiese identificado sin ningún tipo de problema al del cañoncito en el puerto, el cual hemos tardado media hora en localizar y hemos tenido que replegar la flota para que no se produjese ningún impacto en nuestros buques. Y el AWACS, por supuesto, hubiese estado en todo momento monitorizando el aeropuerto de Libia, y cuando va a despegar el MiG-23, antes de que hubiese despegado incluso en la pista de aterrizaje, lo hubiese localizado, hubiese mandado hacia allá uno de los aviones que se encontrase en QR del portaaviones, y si no, como teníamos portaaviones, probablemente hubiese aviones desplegados y no hubiésemos tenido que recurrir a los propios Eurofighters desde la península, hubiese bombardeado la pista y ni siquiera hubiese despegado el avión, o directamente lo hubiese metido al avión y Santas Pascuas benditas, solucionado. Y luego, además de todo esto, cuando he montado la operación del desembarco anfibio, también os lo he dicho, y aquellos que seáis o hayáis sido militares os habréis dado cuenta, y el resto lo explico ahora, os he recalcado que se despliegan dos pelotones, los AV7, que son los vehículos de cadena, esto que estáis viendo en vuestras imágenes, y los Piraña, que son estos otros, ambos armados con ametralladora de 12-70 y lanzagranadas de 40 milímetros. ¿Qué significa esto? Que tiene una potencia de fuego mucho mayor que la de los terroristas con sus AK-47, RPK y RPG-7, pero tampoco es una potencia de fuego extraordinaria. Y al final, consecuencia de ello, como os he dicho, se acaba desplegando una unidad de morteros. Realidad de esto, la pérdida de la compañía de carros de la infantería marina y el retraso mental del almirante de turno de decir que vamos a sustituirla con vehículo de ruedas, y todavía ni siquiera se ha sustituido. Si hubiésemos dispuesto de carro de combate, pero ya no te hablo yo de un Leopard 6, no nos volvamos locos. Los M60 que estaban, esos carros podían perfectamente hacer las lanchas LCM, haber tomado la cabeza de playa y ponerse a disparar a las fuerzas enemigas a 1 kilómetro de distancia. A 1 kilómetro de distancia, los RPG no van a alcanzar los carros, obviamente, pero los M60 sí tienen ese alcance y más para poder batir esos objetivos. Además, objetivos fijos que serían el de tropas terrestres acantonadas en edificios. Sin embargo, se ha perdido esa potencia de fuego y al final hemos tenido que acabar recurriendo a morteros de 81 milímetros y a las propias ametralladoras de 1270 para intentar crear un cordón de seguridad. Y ya en último lugar, imaginaros que ese MiG-23 que ha despegado hubiese llevado un misil antibuque. ¿Qué hubiese pasado si ese MiG-23 llega a lanzar el misil antibuque? Pues como nuestros barcos no tienen CIPS, tendríamos que haber recurrido a los ESSM y rezar. Porque el tema de las contramedidas electrónicas está muy bien para aquellos que no tienen ni la más mínima idea de armamento, ni de tácticas militares, ni de nada. A un tío como yo, el cuento de las contramedidas electrónicas le da la risa. Porque a lo mejor para proteger a la Cristóbal Colón, pues las contramedidas electrónicas pueden servir. Pero imbéciles, ¿qué va a hacer el misil? El misil, si no impacta en un barco, por las contramedidas electrónicas, que lo único que va a hacer va a ser desviarle, va a ir a buscar otro objetivo. Y si no le da a Juan Carlos I, le va a dar a Cristóbal Colón, y si no da a Cristóbal Colón, pues se vaya por otro que tenga menores sistemas o menos fuertes, al Galicia o al Patiño o a alguno de estos. Va a ir a por ellos. Y esto ya pasó en la guerra de las Malvinas, que los ingleses usaban sus contramedidas electrónicas y desviaban las fragatas, desviaban los misiles, sí. ¿Y qué hacen los misiles? Irse a por el resto de buques de la flota y hundir al resto de buques de la flota. Y así pasó, que más de un misil no impactó en el objetivo inicial, que era un buque de guerra, pero acabó impactando en los buques logísticos, que incluso al final era más importante que los propios buques de guerra. Esas son las contramedidas electrónicas. Se necesita CIPS. Las contramedidas electrónicas solo sirven para volver loco al misil, pero el misil va a seguir buscando siempre objetivos mientras tenga combustible en su propulsor para poder estar volando. Y si no va a ser uno, va a ser otro. Y la única manera de que eso no suceda es con un CIPS, es destruyendo el misil. Eso sí, hay que darle aquí, sobre todo para esos llorones y esos fracasados, que tanto critica la industria nacional y dudo mucho que ellos sean capaces de montar un Bolivic, hay que poner cuanto menos una corona de laureles, en plan como en la antigua Grecia los campeones de sus Juegos Olímpicos, a los que diseñaron nuestros buques. Porque si os fijáis,
El sistema X en los destructores españoles está muy elevado. Si miráis aquí estos otros barcos, como por ejemplo los surcoreanos, los japoneses, los de Estados Unidos, su radar está bastante hundido. Sin embargo, los españoles no. Los españoles hemos puesto el sistema X encima del puente de mando y lo hemos elevado muchísimo. ¿Esto por qué es? Esto es por la curvatura de la Tierra. Sabéis que a partir de los 50 kilómetros más o menos empieza a surtir efecto a curvatura de la Tierra. Es decir, que cada 10 kilómetros el blanco se reduce 1 metro. A partir de los 50 kilómetros ya es posible, es bastante probable que a un avión no puedas localizarlo. No puedas localizarlo porque vendrá volando a ras de ola y por tanto, como cada 50 kilómetros se reduce 1 metro, perdón, como cada 10 kilómetros se reduce 1 metro, a 50 kilómetros ya se habrá reducido 5 metros. Más que suficiente para que un piloto con un par de agallas, volando, pues, rozando las olas prácticamente, con buena mar, por supuesto, claro está, se acerca a 50 kilómetros de la flota y no se ha localizado. Sin embargo, levantar tanto el radar en nuestros barcos propicia que la capacidad de detección aumente y se vaya a unos 70-80 kilómetros. Y por eso, porque soy muy mala persona, casualmente he puesto la zona de operaciones a unos 80 kilómetros del aeropuerto de Trípoli, de la capital de Libia. Ahora mismo dudo mucho que haya un solo avión en Libia capaz de, no ya de despegar, que bueno, a lo mejor alguno queda, y lo hemos visto con Haftar y demás, pero de lanzar misiles antibuque. Pero en cualquier otra situación, el avión podría haber despegado y lanzado misiles antibuque. Y no tenemos con qué defendernos de esos misiles antibuque. Y la única opción que nos queda es dispararle un misil a otro misil, que el chiste ya se cuenta solo, para poder destruirle. Es la única opción real que tenemos, la única opción real que nos queda. Por lo tanto, habéis visto lo necesario que es un portaaviones respecto a esos pringaillos, esos fantasmas que dicen que los portaaviones no son necesarios porque son un arma imperialista y un arma ofensiva y un todo lo que eres tonto, chaval. Los portaaviones son fundamentales para poder garantizar el dominio de los mares, para poder garantizar el libre tránsito de las rutas de aprovisionamiento marítimas y para misiones de protección de la flota, como es el caso de esta operación que os he puesto, que entre los aviones que han despegado han vuelto a aterrizar y están ya en el propio hangar del Juan Carlos I. Y por supuesto, entre aquellos que han sufrido algún tipo de desperfecto, problemas, que no han podido despegar, y el que acaba de aterrizar, nos hemos quedado sin aviones para defender la flota. ¿Por qué? Porque no es un portaaviones, es un portahelicóptero y obviamente lleva más sistemas a bordo y no puede realizar las mismas operaciones aéreas diarias que podría realizar un portaaviones concebido como tal. Si por ejemplo hubiésemos tenido al Príncipe de Asturias, el Príncipe de Asturias sí podría haber dado una respuesta a esta situación, sí podría haber dado una respuesta al MiG que despega desde Trípoli. Pues señores, esto ha sido todo. Espero que este vídeo os haya enseñado muchas cosas. He intentado hacer la mejor edición posible, pero al final de cuentas yo estudié Historia y Ciencias Políticas, no estudié nunca edición de vídeo, ni cinematografía, y nada por el estilo. Pero más o menos espero que os haya quedado muy claro cuál es la situación, cómo se realizaría, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son las carencias, que también las tenemos, y por supuesto, para todos esos agoreros, todos esos fracasados y todos esos derrotistas, pues solo hay 10 países en el mundo que pueden realizar operaciones tan complejas como estas. Y uno de ellos es España. 3 europeos más, 3 o 4 asiáticos, 1 o ninguno de Oceanía y, por supuesto, los Estados Unidos de América, que pueden hacer esta operación y 300.000 operaciones más, claro. Para esos, ahora le toca a ellos ser la primera potencia del mundo, como antaño fuimos nosotros. No todos los países pueden decir lo mismo. Algunos se pueden disfrazar de soldados europeos, otros se pueden creer que son los mejores, pero la realidad es que solo unos pocos lo pueden demostrar. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.